geopolítica, de las perspectivas fiscales de la economía estadounidense, también de negociaciones comerciales y, por supuesto, también al calor de los datos. Saludamos a Daniel Santacreu, analista independiente. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hola, muy buenas tardes. Todos los expertos insisten, la tendencia es alcista. Hoy tenemos un poco más paradas a las bolsas europeas. Tampoco están dejando grandes subidas cuando hay subidas en las bolsas asiáticas, a pesar de que se anuncian, bueno, pues algún avance en negociaciones comerciales, o al menos que no hay estancamiento en las negociaciones comerciales, que parece que mantienen el hilo directo China-Estados Unidos, Japón-Estados Unidos. En este caso, pregunto, ¿tenemos tendencia todavía alcista en las bolsas o estamos hablando de una pequeña parada técnica sin más? Estamos hablando en primer lugar de la consecución de algunas zonas de resistencia importantes como consecuencia de la potente subida que llevamos acumulada desde los mínimos del pasado mes de abril. Los mercados de renta variable se muestran ahora mismo algo inciertos. Se están produciendo movimientos bruscos de muy corto plazo al alza y a la baja cerca, como digo, de zonas de resistencia importantes. Estamos ante una situación de gran incertidumbre donde el análisis técnico cobra protagonismo, ya que los acontecimientos macroeconómicos pues generan más dudas que certezas. Lo que estamos viendo es un plan claro por parte de Estados Unidos para maximizar sus beneficios, mientras que el resto de países pues intenta ofrecer cierta resistencia. Estados Unidos enfrenta problemas importantes con Canadá por el tema de los aranceles. Japón también ha mostrado su descontento con estas exigencias y, por su parte, la Unión Europea también ha exigido que no se impongan aranceles de forma unilateral, ya que de continuar pues responderá con medidas arancelarias más fuertes. Hay un hecho a favor del mercado y es que se están realizando grandes recompras de acciones, y atentos hoy a la sesión en Wall Street porque el lunes es festivo en este mercado y los inversores probablemente no quieran quedarse cerrados. El mercado de bonos es un mercado mucho más profesionalizado y es el que tiene la clave en estos momentos de las bolsas tanto europeas como al otro lado del Atlántico. Por su comportamiento nos puede anticipar hacia dónde se pueden mover las bolsas en el muy corto plazo. En las últimas jornadas este mercado muestra cierta tranquilidad y las rentabilidades pues están un poco moderando. El bono americano a 10 años roza una rentabilidad ahora mismo del 4,30%, tal y como podemos ver en el gráfico en pantalla, y por tanto la clave para el futuro de las bolsas estaría en ese comportamiento de los bonos. Si las rentabilidades se moderan, podríamos ver subidas en la renta variable, pero si se mantienen altas o aumentan, podríamos estar ante el inicio de una fase correctiva de cierta intensidad. Todo ello nos provoca pues que un IBEX 35 lo tengamos ahora mismo pues frenando esa subida de 9 sesiones consecutivas al alza. Lo tenemos prácticamente ahora plano, cotizando cerca de los 14.270 puntos, formando pues ahí una especie de techo de mercado en los 14.375 puntos. El K40 parisino, hemos visto también a muy corto plazo un escape fallido producido en la jornada del pasado martes al superar la zona de los 7.900 puntos. Hoy cotiza con caídas del 0,42%, y el DAX alemán también se enfrenta a una zona de resistencia clave de muy corto plazo, como son los 24.170 puntos. A su vez, el Eurostoxx 50, también la zona de los 5.500 puntos, debería funcionar como un techo de mercado, una zona de resistencia importante a la cual pues se ha enfrentado y no ha podido. Hemos visto también un escape fallido por encima de los 5.425 puntos. Y por tanto yo espero que al menos el mercado consolide niveles y antes de atacar nuevos máximos, pero la presencia, como ves, de zonas de resistencia importantes podrían impedir el avance a muy corto plazo de la renta variable, tanto europea como la renta variable americana. ¿Ves, Daniel, a dar algún soporte o algún suelo, alguna resistencia para el IBEX 35? Como decías, muchas sesiones consecutivas al alza, hoy ya veremos. De todas formas, la cosa parece que está bastante paradita. De producirse una subida sería, pues parece que mínima, no parece que tengamos grandes acontecimientos por la tarde que vayan a cambiar el rumbo de las bolsas. ¿Qué hacemos? Claramente por encima de los 14.000, ¿cuál sería, digamos, el cierre semanal? Yo creo que para el IBEX 35
para clarificar un poco el contexto actual, yo creo que deberíamos ver un cierre semanal o al menos 2 cierres diarios consecutivos por encima de la zona de los 14.375 puntos. A partir de ese punto sí que nos permitiría seguir añadiendo valores a nuestra cartera o aumentar la exposición de los que ya tenemos, aunque esta zona de resistencia yo creo que es muy importante para el IBEX 35, repito, 14.370 puntos, es decir, los máximos alcanzados en el pasado miércoles, y si estos máximos no son superados rápidamente, lo más probable es que el IBEX 35 ceda hasta buscar el origen del último de los huecos alcistas. Pequeño hueco, sí, pero al menos un hueco alcista que debemos cerrar en los 14.105 puntos para volver a reactivar ese potencial alcista, esa fase de reactivación técnica que al menos nos deje un soporte importante cerca en los 13.940 puntos. Por tanto, o el IBEX 35 rompe por encima de 14.375 o cae a la zona de los 14.100 puntos. En cualquiera de los dos escenarios podríamos acometer o comenzar a cometer ciertas compras en algunos valores determinados, aunque con mucha cautela y muy baja exposición. Y por cierto, hablando ahora de índices americanos, Daniel, en este caso, bueno, pues hoy todo apunta a una apertura a la baja. No sé si esto va a poner en peligro los 21.000 del tecnológico Nasdaq, los 41.700 del Dow Jones de Industriales o los 5.800 del S&P 500. Yo no sé si yo he dado estos niveles, pero entiendo que habrá otros suelos, otras resistencias en los que cabría pensar que la tendencia puede ser negativa, a tenor de lo que estamos viendo en los bonos, que hoy es cierto que están más tranquilos. Sí, efectivamente, si vemos el gráfico del S&P 500, que es el que tenemos ahora mismo en pantalla, esa progresión alcista desde los mínimos del mes de abril se ha detenido exactamente en los 5.974 puntos, muy cerca de lo que sería un nivel psicológico relevante e importante, como son los 6.000 puntos. Esa zona, pues, y dada una elevada sobrecompra que acumula el índice, ha provocado caídas, pues seguramente pues esta tarde será una continuidad de esas 3 sesiones de caídas que hemos vivido en el S&P 500 y tenemos ahora mismo un soporte clave y contundente en la zona de los 5.770 puntos. Este nivel confluye tanto el soporte horizontal de corto plazo como la media móvil de largo y de medio plazo, es decir, los trazos en púrpura y en rojo que podemos ver en el gráfico en pantalla. Por tanto, yo creo que el S&P 500 tiene grandes probabilidades de ir a buscar ese soporte en 5.765 puntos aproximadamente y a partir de ahí tratar de reactivarse buscando de nuevo pues zonas de resistencia intermedias como los 5.865. En el caso del Nasdaq 100, aquí sí que el gráfico es muy claro. Hemos visto ya 4 sesiones consecutivas de ataque a la zona de los 21.460 puntos, muy cerca de esos 21.500 puntos que han servido para que los bajistas pues incrementen posiciones y los compradores dejen de hacerlo. En este caso tenemos un soporte clave y contundente en la zona de los 20.600 puntos, que yo creo que es donde el Nasdaq 100 tiene grandes probabilidades de acometer pues una formación de throwback o pullback hacia estos niveles. Este nivel coincide además con los mínimos alcanzados el pasado lunes 12 de mayo y ahí es donde yo creo que el Nasdaq 100 podría reactivarse. Estamos hablando de una consecuencia pues, de no poder batir resistencias clave y yo creo y apuesto por una continuidad al menos del escenario correctivo, al menos a muy corto plazo. Del sector bancario, Daniel, en este caso hemos visto cómo Unicredit ha anunciado que suspende la oferta pública de adquisición sobre el Banco Popular de Milán, en interés del mercado de los accionistas. No sé si tienes algún valor financiero europeo o americano que sigas. Sí, bajo el punto de vista técnico y si tenemos en cuenta los grandes bancos, me gusta ahora mismo valores del IBEX 35, sé que son valores de aquí, del selectivo español, pero son los que mejor gráfico tienen ahora mismo. En este caso vemos cómo Santander ha superado la zona clave de los 6,85 euros por acción, superado también la zona de los 7 euros por título y probablemente se dirija a buscar en el muy corto plazo la zona de los 7,33
euros por acción. Yo creo que Banco de Santander es hoy por hoy, además de Bankinter o Unicaja Banco, que también muestran gráficos interesantes, uno de los valores pues a tener en cuenta ahora mismo, secuencia de mínimos y máximos relativos crecientes pues en gráfico de velas diarias, y yo creo que el valor se encuentra en un momento técnico bastante dulce, en subida libre técnica y absoluta, en gráfico adaptado a dividendo y ampliación, y por tanto Banco de Santander sería uno de mis preferidos de la banca europea en estos momentos. Santander, por cierto, la última preguntita, Daniel, en este caso la onza de oro, que está repuntando cerca de un 1% y parece que está volviendo a consolidar esos $3.300. ¿Hasta dónde la ves? La incertidumbre no desaparece. Efectivamente, el oro pues está volviendo a servir como activo refugio. Estamos viviendo momentos de incertidumbre y cuando esto ocurre, pues los inversores suelen fijarse en esos activos refugio, como es en este caso el oro. Si vemos su gráfico técnico, observaremos una sucesión de mínimos y máximos crecientes, pues iniciada prácticamente a principios del pasado ejercicio 2024. Una sucesión alcista que ha venido siendo acelerada durante este ejercicio 2025, ampliándolo un poquito más. Vemos que el movimiento alcista ha venido acompañado por su media móvil de corto plazo. Hemos generado un apoyo desde la última fase de caídas cerca de los 3.170 y en las sesiones durante esta semana se está batiendo una resistencia importante como son los 3.250 dólares la onza. La sesión de hoy, como bien decías, hemos superado los 3.300 dólares y tiene toda la pinta el oro, la onza de oro, de ir a buscar en el muy corto plazo los 3.400 dólares antes de volver a atacar esos máximos pues históricos cerca de la zona de los 3.500 dólares. Yo creo que el oro pues sigue siendo un activo bastante atractivo bajo el punto de vista técnico, sigue actuando como valor refugio y sigue manteniendo un gráfico técnico bastante interesante y que nos permite pues acercarnos a este metal precioso de la mano de compras. Pues Daniel Santacreu, analista independiente, un placer compartir esta visión de los mercados, de los títulos, de los índices, de los soportes, de las resistencias. Feliz viernes, feliz negocio. Igualmente, un abrazo a todos, feliz fin de semana. Y tenemos que seguir hablando del mercado, en este caso a golpe